vallismo que habíamos dejado la semana pasada. Si ustedes recuerdan un poco, ahí habíamos visto a la Revolución de 1904, habíamos visto algunas de las características que tuvo ese enfrentamiento entre el caudillo blanco Aparicio Saravia, que terminó muerto. Fue la última revolución civil del Uruguay. El gobierno de Valle termina asumiendo un control total de la República. Entonces la idea de hoy es avanzar un poquito con qué fue lo que hizo el vallismo. Y como habíamos comentado ya anteriormente, el vallismo tiene un periodo de tiempo que va de 1903 a 1929, donde José Valle Ordóñez asume la presidencia en 2 oportunidades, pero aunque él no sea presidente en algunos de esos momentos o periodos, él de todas formas va a influir mucho para llevar adelante determinados proyectos de ley que nosotros vamos a analizar hoy. Pero generalmente cuando uno analiza y estudia el vallismo, lo que los historiadores hacen es llamarle a este periodo de la historia del Uruguay como la segunda etapa de la modernización. Es una segunda instancia en donde el proceso de modernización se asienta en el Uruguay. Ahora, pregunto yo, ¿cuál fue la primera modernización del Uruguay? Si el vallismo es la segunda, ¿cuál va a ser la primera? ¿O cuándo colocamos la primera modernización nosotros? ¿Con quién lo asimilamos? Primera modernización. ¿Se entendió, gente, la pregunta? ¿Con quién asimilamos la primera modernización? A ver, alguien con la mano levantada. A ver, Andreina. Con el periodo de militares y civilista o algo así. ¿Puede ser? Profe, yo... A ver, dale. No, ahora ya lo dijo, era el periodo militarista y civilicista. Ahí está. En el 1876 y en 1903. Ahí va. El periodo de la modernización en realidad va del periodo militarista. 1876 al 86. Después viene el periodo civilista, pero en realidad el periodo que lleva adelante la modernización más grande es el militarista. Bien, entonces, la primera modernización es durante el periodo de militarismo. La segunda, con José Valle Ordóñez, en lo que se conoce como el vallismo. Así que, en la primera presidencia de José Valle Ordóñez, que va de 1903 a 1907, él muchas cosas no puede hacer porque se dedicó mucho, sobre todo para tratar de solucionar lo que era la revolución de 1904. Entonces le dejó poco tiempo para llevar adelante un proyecto político, social y económico en el Uruguay. De todas formas, lleva adelante sí una serie de instancias, digamos. Él coloca algunos proyectos de ley, se llevan adelante lo que tiene que ver con ayudas sociales, lo que tiene que ver con leyes económicas y demás. Lo que hace él es llevar adelante una política económica que tiene que ver con, bueno, facilitar el empleo de la remolacha, la producción del azúcar, lo que tiene que ver con exonerar impositivamente a algunos estancieros y demás, bajar los impuestos para ellos y de otra forma subirle los impuestos a los productos extranjeros. La idea era tratar de colocar en el Uruguay un mercado o una industria, mejor dicho, que fuera más autosuficiente y que pudiera tener esa facilidad a la hora de competir con lo extranjero. Otra de las propuestas de él fue la intención, porque no se logró, de crear un frigorífico nacional. Eso se va a hacer más adelante después. También se trata de llevar adelante una política de monopolización de lo que son los alcoholes y rectificación de los mismos, pero eso también va a fracasar y recién se va a poder lograr en la década de los 30 con la fundación de ANCAP. Bien, por otro lado, también lleva adelante una política para monopolizar la fabricación y distribución del tabaco, también fracasa en eso. Después, otras propuestas que él llevó adelante, sobre todo lo que tiene que ver con
la colocación de un puerto en Montevideo que fuera netamente nacional. Entonces se inaugura el puerto de Montevideo, de que va a pasar a mano del Estado, y también se lleva adelante una nacionalización de una red telegráfica que era brasilera. Una empresa privada brasilera tenía la propiedad de una red telegráfica en el Uruguay, lo que se hace es nacionalizarla, o sea que va a pasar a manos del Estado. Entonces, de a poco lo que se ve es que José Valle Ordóñez lleva adelante una política de intervención, una política en donde el Estado es justamente partícipe de los asuntos económicos, y en esa primera presidencia no da para mucho más. Después, lo que hace él es irse a Europa en el intervalo, porque ustedes recuerden que en el Uruguay un presidente no tiene 2 presidencias consecutivas, de acuerdo a la Constitución eso no se puede hacer, entonces tienen que esperar un periodo entre medio. Lo que hace José Valle Ordóñez en ese periodo intermedio, digamos, porque él cuando se va a Europa es aclamado por mucha gente, lo va a despedir muchísima gente, incluso cuando vuelve también lo viene a recibir muchísima gente en el puerto de Montevideo. Lo que hace es irse hasta Europa y deja el gobierno, en ese entonces Claudio Williman, Colorado también, asumió la presidencia, se fue a Europa justamente para no interferir en el gobierno de Claudio Williman, para ver otras realidades en el continente europeo, de donde saca muchísimas cosas para después implementar acá en el Uruguay. Entonces, eso por un lado. Pero, por otro lado, ya recuerden ustedes que en el diario El Día, José Valle Ordóñez hacía una especie de crítica muy grande a todo lo que tiene que ver con los capitales extranjeros en el Uruguay, con las empresas extranjeras que estaban radicadas acá, y vamos a analizar este texto, que yo lo seleccioné para mirar un poco esta idea. ¿Qué pensaba José Valle Ordóñez en relación a lo económico? ¿Qué era lo que él decía en relación a todas las empresas que estaban asentadas acá en el Uruguay y que eran de capital extranjero? Él cuando vuelve en su segunda presidencia, ahí sí va a llevar adelante una política económica, social y laboral más fuerte que en la primera presidencia. En la primera presidencia recuerden que él se tuvo que abocar más de lleno a lo que fue la revolución con Aparicio Saravia, por eso no le dejó mucho tiempo. Cuando él vuelve y asume la segunda presidencia, ahí sí se dedica de lleno. Pero unos años antes, ya él vislumbraba cómo era la situación del Uruguay en relación económica y en relación a las empresas extranjeras. Él decía lo siguiente en este fragmento. Él decía, se los leo y lo vamos a analizar un poquito. Decía, tenemos un país en el que la luz es extranjera y privilegiada en forma de compañía de gas, en que el agua se halla en las mismas condiciones en forma de agua de aguas corrientes, en que la locomoción representada por tranvías, ferrocarriles, vapores, es también extranjera, etc. Hay que continuar. Todo es extranjero y privilegiado o tiende a serlo. Y de esta manera, si en el régimen político hemos destruido el sistema colonial, no lo hemos destruido en la industria, en el comercio. El hecho es que una inmensa parte de las riquezas del país se van. El número más considerable de los productores de esas riquezas trabajan en el país, pero no para el país ni para los habitantes del país. Sus industrias son como pesquerías, que se establecen en las costas de las islas desiertas. Cargan todo lo que pueden, y levan anclas. ¿Qué es lo que está denunciando José Valle Ordóñez en este pequeño fragmento que él publicó en su diario El Día? Recuerden que él era un periodista muy incisivo, muy directo, y él hablaba de lo que tenía que hablar. ¿Qué es lo que él está denunciando? ¿Qué situación él observa en el Uruguay que denuncia? Y claramente, cuando él asume la presidencia, esta situación la va a querer cambiar. A ver, Joaquín. Que él lo que está viendo ahí, buenas tardes, primero que nada, Buenas tardes. es que hay muchas empresas que son extranjeras y que, bueno, no tenía por qué haber todo extranjero como había antes. Entonces él lo que quería hacer era empresas públicas propias del país, que eso iba a ayudar a la economía, a muchas cosas. Ahí va, bien, bien. No sé si está bien, pero digo, es lo que yo entendí. Va por ese lado la idea. Ceballos, ¿usted quería comentar algo más? Sí, Dale. que al haber muchas empresas extranjeras y no de acá, tampoco generan muchas ganancias para el país mismo. Ahí está. Había que tener más
el país tenía que tener más empresas propias de él. Ahí está, bien. ¿Qué era lo que decía él? Muy bien ahí el aporte de la compañera. Él decía que estas empresas extranjeras lo que hacen es, sí, establecerse en el Uruguay, invertir un determinado capital, pero todo lo que ellas generan, todas las riquezas que ellas pueden llevar adelante y lo que pueden recaudar, no queda en el Uruguay. ¿En dónde queda esa riqueza? Vuelve a su país de origen. Y sobre todo hacen una fuerte crítica a las empresas británicas, ¿ah? A las empresas de origen inglés. Entonces, para él, todas esas empresas que son extranjeras, lo único que hacían acá en el Uruguay, si bien estaban asentadas y daban fuentes de trabajo, ese capital no se reinvertía en el Uruguay, sino que se llevaba a su país de origen, ya sea británico, alemán, español, lo que sea. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas empresas extranjeras lo que hacen acá es, si bien invertir en el Uruguay, no reinvierten ese capital y se llevan toda la riqueza a su país de origen. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él a partir de ese contexto que tiene el Uruguay? Bueno, llevar adelante una política para tratar de frenar un poco esa situación. ¿De acuerdo? Sobre todo tiene que ver esto con la visión que José Valle Ordóñez tenía de la economía y de la sociedad. ¿Ah? Para José Valle Ordóñez, como decían ahí los compañeros, los servicios que son esenciales tienen que estar en manos del Estado. ¿Cuáles son esos servicios esenciales? Por ejemplo, la electricidad, el agua, los transportes de la época, como eran los ferrocarriles, eso tiene que estar en manos del Estado, ¿ah? Porque él decía que el Estado representa a la sociedad, y si representa a la sociedad, tiene que justamente solucionar los problemas de la sociedad, ¿ah? Porque no puede ser que una persona que viva en el ámbito rural, por el hecho de estar alejado de la ciudad, no tenga conexión a lo que es la electricidad, al agua potable y demás, ¿ah? Entonces, él veía que eso era un problema, ¿ah? Acá dice la compañera de Núñez, así no tendría ningún crecimiento en Uruguay. Ahí está, justamente quería que el Uruguay no fuera dependiente de estas empresas extranjeras, sino que esas empresas, estuvieran en manos del Estado. ¿Ah? Aparte, él decía que el Estado no va a ser movido por el afán de lucro. El Estado no, en teoría, ¿no? Él decía que el Estado tiene que servir al público, tiene que servir a la sociedad. Entonces, no está movido por el afán de lucro como estas empresas, no está movido por el querer hacer y hacer riquezas como las empresas extranjeras. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el Estado monopolice y tenga esas empresas, así la sociedad puede tener esos servicios que con esas empresas extranjeras no podían tener. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace él durante su segunda presidencia? Él sentía que tenía ese deber de sustituir en lo posible, porque no va a ser en todas las empresas, en lo posible las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia del país. ¿Ah? Entonces, lo que hace él para lograr estos objetivos es llevar adelante, desde el punto de vista económico, lo que se conoce como nacionalización y estatización, que son dos conceptos muy similares, pero que difieren en un punto, pero son básicamente lo mismo. ¿Cómo José Valle Ordóñez logra los objetivos de querer ser independiente económicamente? A través de la nacionalización y a través de la estatización. Habían muchas empresas que eran extranjeras en el Uruguay y que estaban manejadas por capital privado. Entonces, para él, tienen que pasar a manos del Estado. Lo que es nacionalización, para que nos quede claro el concepto, se refiere a que el Estado uruguayo se hace cargo de actividades económicas que estaban en manos de empresas extranjeras. ¿tá? Por ejemplo, los ferrocarriles que eran propiedad de los británicos van a pasar a ser a manos del Estado. Y algunos ejemplos de nacionalización. ¿tá? Cuando uno dice nacionalizar, se refiere a las empresas extranjeras pasan a ser administradas por el Estado. Eso es nacionalizar, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esas nacionalizaciones que se realizaron durante las presidencias de José Valle Ordóñez fue AFE, ¿ah? la Asociación de Ferrocarriles del Estado, se nacionaliza el Banco de Seguros del Estado, ¿de acuerdo? Y también se nacionaliza y pasa a monopolizarse la energía eléctrica, que en ese entonces se llamaban usinas eléctricas de Montevideo, se llaman usinas eléctricas del Estado, lo que hoy conocemos como UTE, ¿de acuerdo? Entonces, esos son ejemplos claros de nacionalización en la época. Ahora viene la... Disculpe, profesor. Sí.
Una consulta. Consulte. Si bien estas empresas todas eran extranjeras, ¿cómo pasaron para el gobierno? ¿Como que las compró el gobierno o las empezó a manejar el gobierno? En O primera sea, instancia, lo que el hace el Estado. gobierno es comprarlas, sí. ¿Ah? Ok. Con un determinado capital, las compra. Obviamente que de todas formas a los ingleses mucho eso no les gustó, y No, en algunos casos el Estado no pudo expropiarle, en algunos casos no les pudo expropiar las no. empresas a los británicos, ¿tá? Sobre todo en el área de los ferrocarriles. ¿tá? Habían Ok. empresas privadas británicas que continuaban igual con sus ferrocarriles, pero a la par tenían las del Estado. ¿tá? Bien, eso por un lado, eso es nacionalizar. Ahora, estatizar significa lo mismo, pero con una sutil diferencia. Cuando se habla de estatización se refiere a que las empresas del Estado que van a pasar a prestar servicios públicos, digamos, van a ser del Estado aquellas empresas que eran de capital privado. Por ejemplo, yo si soy uruguayo y tengo una empresa mía privada, ahora va a pasar a ser del Estado. ¿ah? Eso es estatizar. Se refiere a que el Estado se encarga de actividades que eran dominadas por el capital local, que no eran de extranjeros, sino que eran de uruguayos. ¿ah? Esa es la única diferencia, pero la idea es lo mismo, que esas empresas pasen al Estado. ¿ah? Nacionalizar, colocar empresas bajo la administración del Estado, empresas que son extranjeras. Estatizar, empresas que son nacionales, que son de uruguayos, que son de capital privado, pasan a manos del Estado. Esa es la única diferencia. Con las nacionalizaciones, las empresas que son extranjeras; con la estatización, las empresas que son uruguayas, que son de capital local, pero que pasan al Estado. ¿ah? Esa es la única diferencia, pero la esencia es lo mismo. Y un ejemplo de estatización son, por ejemplo, la estatización de algunos bancos, sobre todo del Banco de República y del Banco Hipotecario del Uruguay. Si ustedes se fijan, tanto nacionalizar como estatizar, dentro de este contexto, muchas de estas empresas, muchas de estas, podríamos decir, de estas industrias, habían sido y siguen siendo parte importante de la sociedad uruguaya. ¿Cuántas de estas empresas que yo mencioné acá siguen vigentes al día de hoy? Y estas dos siguen, el banco y los dos bancos siguen. Ahí está, estas. Y AFE, por ejemplo, el tren, eso La UTE, el también. BPS. También. Ahí está, ahí está. Después el Estado va a tender a monopolizar otras actividades también. ¿tá? OCE, más adelante lo que tiene que ver con telefonía fija y demás. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? Es que el Estado se encargue de aquellas empresas que no estaban dejándole ganancias al Uruguay y que pasen a ser administradas por el Estado. La idea es competir con el capital extranjero y tender a que nuestro país sea, en definitiva, un poco más independiente en la esfera económica. ¿ah? Así que eso de la economía, ¿de acuerdo? Tiene que quedar claro estatizar y nacionalizar, y tienen que quedar claras las empresas que se nacionalizan y estatizan en esa época. Ahora, no solamente desde el punto de vista económico el Estado tiene que intervenir. Para José Valle Ordóñez, lo que él había visto allá en Europa, era mucha conflictividad social, había muchos disturbios en los países europeos que él visitó, en Francia, en Suiza, que tenían que ver con reclamos de justamente sectores vulnerados, de sectores que habían sido descuidados por el Estado, y él decía que esos problemas sociales que existen en Europa, él quería evitar esa situación caótica en el Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que hace él después de que vuelve de Europa? Es llevar adelante una política social y laboral bastante amplia. Y es justamente porque el Estado vallista se encarga de ser un Estado arbitrario, un Estado que intervenga en la sociedad, un Estado que no se queda de brazos cruzados y que trata de atender a aquellas dificultades de los sectores más vulnerados. En ese entonces, los sectores más vulnerados eran justamente los ancianos, los niños, las mujeres, lo que tiene que ver con aquellas personas inválidas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Llevar adelante una política social y laboral muy amplia y que contemplara y protegiera los derechos de esas personas. Por ejemplo, en el 1904 se sanciona una ley acerca de la caja de jubilaciones, importantísimo después para lo que van a ser las futuras jubilaciones de las personas, que hasta el momento no todas las personas se podían jubilar, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay una abolición de la pena de muerte, para José Valle Ordóñez en su concepción humanista,
filosóficamente hablando, él no estaba de acuerdo con que las personas tuvieran que pasar por la pena máxima, y lo que se hace, en cambio, es que se aumenten las penas de 30 a 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, hay una abolición de la pena de muerte, lo que también se da para la época, que es muy controversial y que tuvo mucha oposición, es lo referido a la ley del divorcio. ¿Ah? ¿Alguien tiene idea de qué puede contemplar esa ley del divorcio en el Uruguay? Ojo, se podían divorciar antes. Muy mal visto también en la época, pero se pueden divorciar. Pero ¿cuál era el problema? Sí, el tema es que a la mujer no podía por hecho de voluntad propia. Ahí está, bien. En el momento, según el Código Civil de esa época, del siglo XIX, lo que establecía es que se podían divorciar siempre y cuando los dos estuvieran de acuerdo. Obviamente que si las mujeres estaban de acuerdo en divorciarse y el hombre no estaba de acuerdo en divorciarse, ahí ya no se podían divorciar. Entonces, lo que se hace es llevar adelante un proyecto de ley de divorcio, pero por la sola voluntad de la mujer. ¿Ah? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Ah? Se Si la entiende, mujer sí. se quería divorciar en esa época, lo podía hacer por su sola voluntad. Esto va a traer mucha oposición, y recuerden que el Uruguay era una sociedad muy conservadora en ese momento, muy católica, muy conservadora, muy tradicionalista, y llevar adelante estos proyectos de ley eran muy, muy controversiales para la época, ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta eso. La ley del divorcio se da en el 1907, pero se aplica recién en el 1912, un par de años más adelante. De todas formas, el Uruguay va a ser uno de los países pioneros de América Latina que aprueben este tipo de leyes que claramente tendrían a proteger también a las mujeres, porque uno de los problemas que existían, y bueno, que hasta el día de hoy siguen existiendo, es que habían muchos hombres que abusaban físicamente de sus mujeres. Eso obviamente que tendía a que muchas de ellas se quisieran divorciar, pero como estaba consagrado en el Código Civil que los dos estuvieran de acuerdo, no se podía llevar adelante. Entonces se propone esta ley para, en cierta manera, proteger a la mujer en ese sentido. ¿Ah? Por otro lado, también se lleva adelante una política de secularización. ¿A qué me refiero yo con secularizar? Me refiero a que las actividades que eran netamente eclesiásticas o de la Iglesia Católica no tienen que intervenir en las esferas del Estado. ¿Ah? Por ejemplo, con José Pedro Varela ya se había visto en el otro siglo, no en el siglo XIX, que la enseñanza religiosa tenía que estar suprimida de las escuelas, que tenía que ser una enseñanza laica, ¿de acuerdo? Ahora, en el 1909, eso va a quedar totalmente suprimido, ¿de acuerdo? Con Varela, los padres podían optar, si lo quieren mandar a la enseñanza religiosa, lo puede hacer, pero la escuela pública, según Valle Ordóñez, no tiene por qué impartir enseñanza religiosa en escuelas públicas. ¿Ah? Obviamente que esto va a ser todo muy controversial para la época, y va a ser muy o va a tener mucha oposición por parte de los sectores más conservadores. ¿Ah? Bien, eso, leyes sociales. Ahora vamos a ir con otras. Por ejemplo, leyes laborales, ¿ah? Leyes referidas al trabajo, leyes que protegían al trabajador, y leyes que hasta el día de hoy, si uno mira, siguen vigentes. Por ejemplo, la ley de 8 horas. ¿Ah? ¿En qué consistiría la ley de 8 horas? Y bueno, como la palabra lo dice, ¿en qué consistió? Y 8 horas semanales, sería como 40 también a la semana, algo así. Ahí está. En La semana en inglesa le acortar llamaban ellos. 48 horas acortar semanales. las horas de los jornales, Ahí está. Claro, porque eran Ahí está. de 14 a 16 horas antes y está. claro. Ahí está. El problema que existía era que justamente trabajaban muchísimas horas, no estaban contemplados, y aparte no les pagaban las horas de más que ellos estaban trabajando. ¿Ya? Si uno trabajaba 10, 12, 13 horas, le pagaban por esas horas, pero en realidad hoy en día, si eso sucede, te tienen que pagar horas extras. ¿Ah? Entonces, la idea es, primero que nace, fue por un proyecto de ley que iba a las 10 horas, a las 9 horas. Con José Valle Ordóñez se logra un acuerdo con los sindicatos de 8 horas. ¿De acuerdo? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para dispersarse y estar con su familia. Esa era la idea que tenía José Valle Ordóñez en relación al obrero. ¿Ah? Entonces, esto, si ustedes se fijan, también va a ser muy adelantado para la época y que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿No es cierto? ¿Ah? La ley de 8 horas sigue estando hasta el día de hoy. Pero no solamente el hecho de estar 8 horas trabajando por día, sino que también tenían un día a la semana para descansar. Se prohibía
que los menores de 13 años trabajaran, algo que era muy común en la época que los menores trabajaran, porque según Valle Ordóñez, los menores tenían que estar ¿en dónde? Estudiando, en la escuela, o en los liceos públicos, que con sus presidencias se van a llevar adelante los liceos departamentales. Por un lado eso. ¿Ah? También se restringe la jornada laboral para los menores, de 13 a 19 podían trabajar, pero en determinadas condiciones y con un horario mucho más acotado. ¿Ah? La mujer, en aspectos laborales, hablando también, disponía de 40 días para descanso por el embarazo. Eso hoy en día está más ampliado, pero en la época se contempló la situación de aquellas mujeres que estuvieran embarazadas, ¿ah? Para dar una licencia por maternidad, digamos. También tenemos que tener en cuenta otras leyes laborales, y no solamente la ley de las 8 horas. Otras leyes laborales y sociales tienen que ver con, por ejemplo, ley sobre prevención de accidentes de trabajo. ¿Ah? ¿A qué se refiere la ley de prevención de accidentes de trabajo? Si te llegaba a pasar algún accidente laboral, te iban a cubrir. Ahí está, ahí está. Hoy en día, hoy nosotros estamos, aquellos que están en caja y demás, tienen que estar cubiertos por el FONASA, tienen el respaldo del Banco de Previsión Social y demás. Y justamente en esta época comienzan todos esos proyectos de ley que defienden al trabajador, que defienden al obrero. Ley de prevención de accidentes de trabajo, justamente, si a ti te pasaba algo en tu lugar de trabajo, sobre todo en aquellas empresas y fábricas de Montevideo del siglo XX, principio del siglo XX, de la metalúrgica, de la construcción, de lo que tenía que ver con carpinterías y demás, no estaban contemplados. Si a ti te pasaba algo o te accidentabas, tu patrón no te cubría ningún seguro, no se te pagaba nada, te podían despedir incluso sin ningún tipo de indemnización, ¿ah? O sea, de pago, ¿no? Entonces, eso era un problema. ¿Qué era lo que se propone con esta ley? Prevenir los accidentes de trabajo, ¿de acuerdo? Se aumentan los controles, se aumenta la seguridad laboral, habían inspecciones más frecuentes en las empresas, y la idea es que se puedan prevenir aquellos accidentes de trabajo. Obviamente que accidentes pueden pasar igual, ¿no? Pero la idea es prevenir lo máximo posible. Y si sucede algún tipo de accidente, el patrón tenía la obligación de indemnizar a su trabajador, de protegerlo a esos días que estuviera accidentado o enfermo. ¿Ah? Yo no sé si Añasco quería comentar algo. Me pareció con la mano levantada. Bien, eso por un lado. ¿Se entiende la ley de prevención de accidentes de trabajo? Sí. Sí, perfecto, profesor. Y si te accidentabas, el patrón tenía la obligación de indemnizarte, o sea, pagar por los daños ocasionados. Por un lado eso. También Entonces, se proponen y se llevan a... ¿Cómo? Así que desde ese entonces sigue la ley vigente, ¿verdad? ¿O Ahí se está. cortó en algún momento? Porque No. sigue Desde vigente, ahí tiene vigencia hasta el día de hoy. Si uno se pone a pensar, todas estas leyes, por eso se le llama la segunda modernización, porque muchas de estas leyes modernizan al Uruguay y lo colocan a la vanguardia de muchos países de América Latina, y siguen estando hasta el día de hoy. ¿Ah? Esta es otra, por ejemplo, ley sobre pensiones a la vejez. Habían muchas personas que tenían una edad muy avanzada en Montevideo y en el Uruguay, que obviamente no podían trabajar, pero que habían pasado trabajando toda su vida. ¿Y cuál era el problema? Que no habían ahorrado nada. Entonces, el Estado tiene la obligación de darle una cierta cantidad de dinero a aquellas personas mayores de 65 años que estuvieran en la indigencia. 8 pesos mensuales, que hoy para la época, 8 pesos no es nada, pero para la época era mucha plata, 8 pesos. Entonces, el Estado tiene que comprometerse a ser un Estado benefactor, un Estado de bienestar, un Estado que proteja a los más débiles, en este caso a las personas con mayor edad. Pensiones a la vejez. Y también se va a llevar adelante pensiones a la invalidez, de acuerdo a aquellas personas que eran inválidas, que habían tenido problemas ya sea de nacimiento o porque habían quedado inválidas por distintas circunstancias. El Estado también tenía la obligación de compensar y dar una pensión mensual. También se da un salario mínimo para el peón rural, que no tiene mucha accesibilidad. Yo no lo mencioné, pero la ley de 8 horas es solamente para el ámbito urbano, no para el rural. Para el ámbito rural, recién en el siglo XXI se pudo contemplar una legislación del horario del peón rural, para que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, otra ley que tenemos que tener en cuenta, ley de indemnización contra el despido.
¿A qué se refiere eso? Ley de indemnización contra el despido. Y eso es cuando... Si te despiden, cuando- te pagan, tipo Exactamente. el seguro, te cubre un Ahí seguro. está. El Bien, seguro y el patronal también. Si te ahí hacen un va. despido, si te despiden te paga el patrón y va, el seguro creo que no, pero más la patronal es la que paga cuando te hacen un despido, ¿no? Ahí está, bien. Sobre todo se da en un contexto en donde la Primera Guerra Mundial estaba empezando y donde se pensó que el Uruguay iba a entrar en crisis. Muchas personas comenzaron a despedir a sus trabajadores por el temor a la crisis, y lo que hace José Valle Ordóñez es justamente llevar adelante este proyecto de ley, porque lo que hacían era despedir del día a la mañana a sus trabajadores, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de aviso ni nada. Esta ley lo que hacía era justamente proteger al trabajador en este sentido. Te tienen que avisar, por lo menos según esta ley, con 2 meses de anticipación que te van a despedir. Te tienen que pagar un determinado monto de acuerdo a los meses o años que estuviste trabajando. ¿Ah? No te pueden despedir de un día para otro sin previo aviso y dejarte en la calle sin nada. Entonces la idea es justamente proteger al trabajador y que después de que lo despidan, si efectivamente se da eso, es otorgarle una indemnización acorde al tiempo trabajado. ¿Ah? Esa es la idea de esta ley. ¿Ah? Bien, ahora, ¿cuál es la pregunta? De todas estas leyes laborales y sociales, la mayoría de ellas, ¿ustedes creen que siguen vigentes en el Uruguay, sí o no? Sí, Sí, sí. de- Sí. Ahí está. después con la Bien. creación de otros organismos, por ejemplo con los ministerios y con el tiempo que va pasando, se fueron Implementando actualizando un poquito más, pero en el contexto como que es lo mismo, y hasta el día de hoy se ven. Ahí está, se ven. bien. ¿Ah? Al día de hoy está muchísimo más ampliado, si uno se pone a ver, claro está, Claro. pero en su momento comienzan en el siglo XX, principios del siglo XX, a implementarse estas leyes que claramente tienden a proteger a los sectores más vulnerados de la sociedad. Porque si ustedes se fijan, estas leyes ¿a quién protegen? Al trabajador, al obrero, a los menores, a las mujeres, a los inválidos. ¿Ah? Pero hoy A día los están más controladas, ¿verdad? ¿Cómo? Que hoy día están más controladas. En aquel entonces, bueno, eran propuestas todo leyes, pero siempre no había mucho control. O sea, hoy Ay, día bueno, ya está ahí. sí, se proponía un control, se proponía. Sí, sí, Claro está que sí, después sí, habían abusos y demás, pero para la claro. época el hecho de llevar adelante esos proyectos de ley van a ser muy importantes. ¿Ah? Entonces, el Uruguay va a llevar adelante esta segunda modernización gracias a todas estas leyes laborales, sociales, incluso económicas, a través de la estatización y de la nacionalización de empresas privadas. ¿Ah? Bien, un poco la idea era esa la de hoy, abarcar lo que es la parte económica del vallismo, lo social y